¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, Buen día. por favor, muchas gracias a usted por tomarse estos minutos de hablar con nosotros. Paula, a ver, primero para desmitificar un poquitito, porque cuando mencionan el Opus Dei hay muchas personas que piensan que están hablando de una organización secreta que tiene, no sé, afiliados que nadie conoce en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es el Opus Dei? Sí, el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica creada en 1928, es decir, una institución muy nueva para la historia de la Claro. Iglesia Católica y que forma parte de una serie de instituciones que se formaron en ese tiempo, en el siglo XX, con un perfil neoconservador, es decir, con una idea de restaurar una religiosidad perdida en la sociedad y demás. Particularmente el Opus Dei creció mucho, salió de España, conquistó el mundo de alguna manera con cuestiones muy particulares de una organización muy particular en el sentido de que es bastante cerrada, Ajá. es decir, que no cualquiera puede pertenecer al Opus Dei, sino que solo pueden, como el resto de la iglesia, ¿no? Que vos podés sumarte a una congregación y es difícil que no te acepten. En el Opus Dei funciona esto, que no es algo que la iglesia permita en general, por un lado. Por otro lado, como ellos se propusieron ser una organización eminentemente de personas laicas, es decir, personas que no son ni monjas ni curas, para que Ajá. esté claro, sino que son personas Sí. que se llaman numerarios, supernumerarios, bueno, otros cargos agregados, demás, pero que pueden ejercer sus tareas en la sociedad. Y es por eso que la institución optó desde su comienzo por no presentarse, ¿no? Las personas no se presentan, no dicen, no transparentan que son del Opus Dei, porque en los estatutos primarios y los que continúan vigentes, algo que los estaban por cambiar, ahora charlamos de eso, sigue diciendo Sí. que los socios del Opus Dei no deben decir que son del Opus Dei, porque de esa manera pueden, no sé, ser un diputado de la nación, un profesor de una universidad pública y demás, sin que haya un prejuicio respecto de su religiosidad. Claro. Sin embargo, hay personas que lo dicen, qué sé yo, eso es, hay personas que, por lo menos en su entorno mínimo, lo dicen, pero suele pasar que las personas no lo digan. Uno puede decir, bueno, están ligados al Opus Dei, pero uno no sabe si es miembro del Opus Dei, que implica muchos compromisos. Claro. O sea que algo de Espero no razón. haber sido muy extensa y que se entienda No, más no, o sí se entendió menos. clarísimo, pero o sea, algo de razón tiene la gente cuando piensa que es como una rama secreta dentro de la iglesia, por esta característica de no cuenten de En quiénes cierto son. sentido sí, creo que esa es una de las razones por las que el Papa Francisco, para venirnos a la actualidad, Sí. además de por ser jesuita y pensar en una iglesia completamente diferente y antagónica, Es en el verdad. sentido de pensar una iglesia que piense en los más vulnerados, que piense en las personas más desfavorecidas y en las que más sufren, el Opus Dei no tiene esa idea, el Opus Dei tiene la idea de gobernar, de llegar al poder y desde ahí, digamos, imponer o compartir, como quieran verlo, Claro. sus ideas. Más allá de eso, el Opus ha hecho cosas que enojan mucho a quienes no son del Opus dentro de la iglesia y que al Papa Francisco le resultaban intolerables para su iglesia. Una Claro. es esta, ¿no? El Opus Dei funciona, te diría, no solo a espaldas en este sentido. El Opus Dei funciona a espaldas del Vaticano, porque es una institución de la Iglesia, pero que no comparte sus verdaderos estatutos con la Iglesia, que tiene, por ejemplo, su sede principal, que es como un pequeño Vaticano fuera Sí. del Vaticano, por supuesto, en un lugar en Roma, al que no, el Papa Francisco jamás la visitó. Claro. De hecho, el Opus Dei tiene un reglamento interno, o lo tuvo mucho tiempo. Dicen que en 2013, cuando Francisco llegó al Vaticano, lo habrían guardado y que decía que nunca un jesuita iba a pisar un centro del Opus Dei, porque los jesuitas siempre se opusieron a que existiera Claro. una institución de estas características, que para que entendamos, es una institución para la élite, pensando en una iglesia de élite Claro, que dirige claro, claro. el sentir religioso de los pueblos. Los jesuitas son lo contrario. Sí, una iglesia de puertas abiertas. Ajá. O sea, estamos hablando, a ver, lo que entiendo yo, resumidas cuentas, es dentro de la Iglesia Católica una organización política autónoma, o una especie de organización ¿Qué política palabra autónoma. dijiste? Organización política autónoma. Totalmente, Claro. totalmente. El Opus Dei tiene, más allá de su idea de funcionamiento, tiene una particularidad jurídica que le permite eso, es la figura de prelatura personal, que Francisco vació de contenido, pero no le quitó Ajá. esa figura, y que es la que le dio Juan Pablo II, que fue como el gran papa aliado del Opus Dei. Claro, En sí. 1982 les da esta figura que les permite tener autonomía por fuera de lo que es la organización territorial de la Iglesia. Es decir, el Opus Dei se instala, por ejemplo, en Tucumán y no responde al obispado de Tucumán, no rinde cuentas, como todo el resto de Claro. la diversidad de órdenes y congregaciones
que al instalarse en un lugar son partícipes de esa iglesia que está católica que está en ese lugar. El Opus Dei no, porque tiene esta figura de prelatura personal. Claro. Es decir que donde ellos se instalan, se apersonan, para usar la palabra, ahí funcionan y no rinden cuentas ni económicas, ni en términos de decisiones, ni, como digo, de sus estatutos. Ahora lo tenían que hacer, ahora Francisco les exigió hacerlo, ya tuvieron algunos cambios y estaban dispuestos esta semana a presentar los estatutos definitivos, más que estaban dispuestos, les estaba exigiendo presentarlos, y lo que pasó fue que el Papa murió 48 horas antes de que iniciara el Congreso para esos nuevos estatutos, y decidieron no hacerlo. Claro, se va a postergar ahora. Y, por ejemplo, no sé si es una decisión que tomó el Papa Francisco, pero podría, qué sé yo, el próximo Papa decirle, bueno, a partir de ahora todo lo que forma parte del Opus Dei tiene que hacerlo público, por ejemplo, o eso lo resuelve el mismo grupo. En realidad, a partir de ahora que sí hubo un cambio en el que el Papa los puso bajo el dicasterio del clero, antes estaban en el dicasterio de los obispos, dejó de nombrar a su prelado obispo, les dijo que iban a tener que rendir cuentas de sus acciones, digamos, que iban a tener que decir qué hacen, cosa que el Opus Dei no hacía hasta ahora, y todo esto, eso ya está cambiado, eso debería continuar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los estatutos que iban a venir tenían que ver justamente con esta cuestión, ¿no? Para que la institución no quedara tan alejada de lo que es esta iglesia de los últimos años, que me parece que en ese sentido el Papa ha dejado un legado que es imposible de volver atrás, ¿no? ¿Cómo volvés atrás después de esta iglesia y de este mensaje? Sería, para los fieles sería terrible, ¿no? Por supuesto, sobre todo en Latinoamérica, pero para la iglesia también sería terrible. Sí, y no creo que sea conveniente, esto nosotros lo hemos hablado ya con los que dirigen los seminarios, ni siquiera, no sé si es conveniente volver marcha atrás por la caída que tuvieron la cantidad de inscriptos de personas interesadas justamente en hacer el seminario, ¿no? En convertirse en sacerdotes. Y eso estaba de a poco empezando a cambiar con Francisco. Estoy muy de acuerdo con vos, me parece que esto es algo visible y uno de los principales legados de Francisco. Cuando él llegó al Vaticano, la iglesia estaba en su peor crisis con todas las denuncias que tenían, no solo de los Batilix, esos informes que se filtraron del interior y que hablaban de corrupción, de dinero, de sobornos, de abusos sexuales encubiertos y todo esto, sino las denuncias después que hubo respecto de la iglesia. Y Francisco realmente rescató esa iglesia, le cambió muy rápidamente, devolvió a muchísimas personas la posibilidad de volver a confiar, ¿no? A tener fe, a creer, más allá de su fe en Dios, en la iglesia. Claro. Yo hay algo que destaco. Es impresionante. Obviamente que es un ser humano y todos tienen errores y todos los seres humanos lo tenemos, pero yo lo que destaco de Francisco es que pedía perdón, inclusive por cosas que él no cometió, pero lo cometió su iglesia. Y decía, en esto me equivoqué, y reculaba, y decía, la verdad que me equivoqué, y daba marcha atrás. Y no sé si hubo algún otro papa, por lo menos Benedicto XVI no, pero no sé si hubo otro papa que hacía eso. Él fue en ese sentido un grandísimo político que entendió muy bien su tiempo, entendió el tiempo de la iglesia, y supo ocupar el lugar que tenía que ocupar más allá de sus ideas, incluso personalísimas, ¿no? En algún sentido. Claro. Paula, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Gracias por llamar. No, por favor, que tengan un buen día. Adiós. Hablamos con la periodista y escritora, autora de Te Serviré, que bueno, justamente habla, obviamente mucho más detallado de todo esto que estábamos hablando nosotros, ¿no? Del Opus Dei, su relación con Francisco y por qué esta pelea, si se quiere, entre organización política autónoma y obviamente el líder de la Iglesia Católica.